Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno es poder compartir en esta mañana. Con el hermano César nos conocemos desde los años 70. Éramos muchachos para ese entonces. Nos ha cogido ya la tarde, pero seguimos vigentes todavía con la ayuda del Señor. Todavía seguimos vigentes. Le conocí como lo que él hace cantando. Recién llegado del Perú, y qué bueno que continúa sirviendo al Señor. Una bienvenida para hermano Guzmán. Por favor, abran su Biblia. ¿Trajeron su Biblia? Ok, tenga la bondad, póngase por un momento de pie porque van a estar sentados algunos minutos. Abran su Biblia, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. Luego Hebreos 4:12. Y luego miramos Hebreos 11, verso 1 al 3. El hermano César dentro de la ofrenda estará interpretando otra de sus canciones. Hay una canción que qué lástima, César, que no tengas la pista como la oveja. Es una de las de esas canciones, wow, con una letra profunda y con una unción que se canta, es maravillosa. Esas canciones antiguas, pero que llegan muy al corazón. 2 de Corintios capítulo 4, verso 13, luego miramos Hebreos 4:12 y luego Hebreos 11, verso 1 al 3. Le vamos a ayudar con el monitor, pero para la gente que nos visita, ustedes lean la Biblia, la deben tener ahí. Dice 2 de Corintios capítulo 4 y el verso 13 dice la escritura de la siguiente manera: pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿de qué? De fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tenga en cuenta eso. Por la cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hebreos 4:12 es un texto conocido. Dice la escritura: porque la palabra de Dios es viva. Ten en cuenta eso. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora vea el capítulo 11, verso 1 al 3, es igualmente muy conocido, es el ABC de la fe de los cristianos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Querido Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Suplicamos que bendigas cada vida y cada corazón aquí presente. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Tenga la bondad y se sienta, por favor. Permítame, por favor, antes de comenzar el tema, decirles algo. Quiero pedirle que preste mucha atención al tema, porque si no, no lo va a entender. No es que es una escatología terrible. No, es un mensaje sencillo, pero que si no le pones atención, no lo entenderás. Es algo no complejo, pero sí de prestarle atención. Por eso voy a hablar sobre el tema: la fe, la confesión y la palabra. ¿Cómo es el tema? La fe, la confesión y la palabra. Para comenzar este tema, voy a decir 3 cosas. Primero, que la fe es lo que mueve la mano de Dios. Usted no mueve a Dios por lástima. Usted no mueve a Dios por el problema. Usted no mueve a Dios por su situación.
Usted mueve la mano de Dios por la fe que usted tenga. Segundo, que la confesión es el poder de llamar las cosas que no son como si fueran. Ese es el poder de la confesión. Llamar las cosas que no son como si fueran. Y el tercero que quiero decirles es que la palabra de Dios está plasmada en este santo libro que yo y tú tienes ahí en ese lugar. Ahora, ¿cómo es el tema que tenemos para hoy? La fe, la confesión y la palabra. Ahora, la fe tiene dos bases poderosas que son, número uno, la confesión y número dos, la palabra. Permítame repetir ese pensamiento. La fe tiene dos bases poderosas que son la confesión y la palabra. O sea, en eso estriba su fe, en lo que usted confiesa y en lo que usted puede creer de la palabra, que es la voz de Dios plasmada en este santo libro. Por eso fue que cuando los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿se acuerda de ese texto? Él no le dijo, ¿cuánta fe tiene? El 10, el 15, el 20%, recibe 80% más de fe. No, él no le dijo, recibe fe. ¿Sabe qué les dijo Jesús cuando los discípulos dijeron, aumentanos la fe? Él solo les dijo, hablen la palabra. O sea, solo les dijo, confiesen la palabra. Lucas capítulo 17, versos 5 y 6 dice, dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, reciban fe. ¿Sí les dijo? No les dijo eso. Les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os ¿qué? Y os obedecería. Y os obedecería. Entonces lo que Jesús quiso decirles es, ustedes si quieren que su fe sea aumentada, hablen la palabra, confiesen la palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso le dije, tienes que tener atención. O sea, lo que Jesús dijo fue, activen la fe confesando la palabra. Activen la fe confesando la palabra. Confesar la palabra es tan poderoso que una persona, óigame bien lo que es confesar la palabra, porque dijimos que la palabra es la voz de Dios. Ok, así que confesar la palabra es tan poderosa que en el instante que lo haga, usted puede pasar de muerte a vida. Usted no, pero hablo de la gente que no conoce al Señor. Pero hablemos de una persona que no conoce al Señor. Si confiesa la palabra en fe, puede pasar de muerte a vida. Lo que dice Romanos 10, verso 9 y verso 10. Mira cómo reza ese texto de Romanos capítulo 10, el verso 9 y el verso 10. Dice que si confesares con tu boca, uno no puede confesar con los ojos ni con los pies. Con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Mira lo que sigue, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso la fe se hace más poderosa cuando usted confiesa la palabra. Estaba viendo hace poco en un video, estaba viendo el testimonio de Juan Luis Guerra, este hombre que canta dominicano, música bachata, y que se convirtió al cristianismo. Yo nunca había oído cómo se había convertido. Creí que había sido en una terrible campaña donde había caído el poder de Dios y Dios se había movido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, fue otro artista convertido que le dijo, Luis, necesitas a Jesús.
No para ser liberado de tantas pastillas que tomas para la depresión, etcétera, etcétera, para la problemática que tienes, necesitas a Jesús. Y él dijo, ¿qué tengo que hacer? Y él dijo, todo lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo y confesar que Jesucristo es el Señor. Y él dijo, lo puedo hacer aquí. Dijo, aquí lo puedes hacer. Hizo una sencilla oración, una sencilla oración. No estaba sino él y la otra persona. Hizo esa oración y eso cambió su vida. Dijo, cuando me levanté de ahí, algo había sucedido en mí. Aleluya. ¿Qué sucedió? Confesó la palabra, creyó en su corazón y un milagro vino para su vida. Eso es confesar la palabra. Aleluya. Por eso, si quieres tener efectividad en la confesión de fe, tienes que entender tres cosas. Oiga bien, si tienes efectividad en la confesión, tienes que entender tres cosas. Primero, que el verbo, o sea, Cristo, que es la palabra, Cristo, que es la palabra, tienes que entender que el verbo es Cristo y Cristo es la palabra. Tienes que prestarle atención. Para poder entender lo que es la confesión de fe, tienes que entender que el verbo, o sea, la palabra es Cristo y que Cristo es la palabra. Juan 6:63, mire cómo dice la segunda parte. Dice, las palabras, dijo Jesús, que yo les he hablado, ¿son qué? Son espíritu. O sea, mis palabras son espíritu. ¿Y son qué? Las palabras que yo he hablado son espíritu. Y cuando habla espíritu, habla con mayúscula, no con minúscula, espíritu. Dice, las palabras que les hablo no son cualquier palabra. Son espíritu y son qué? Y son vida. Ahora, lo segundo que tienes que entender es que el Dios, siendo espíritu, porque Dios es espíritu, tuvo que incorporarse para poder tomar cuerpo, tanto en la palabra que adelante lo voy a explicar y tanto en lo humano. Permítame llevarlos a Juan 1:14. Mira cómo reza ese texto rápidamente. Y aquel verbo, ¿el verbo qué es? No, por aquí que son más espirituales. ¿El verbo qué es? La palabra. El verbo es palabra. Y aquel verbo, ahorita vamos a hablar del verbo y luego vamos a llevarlo. Y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho cuerpo. Quita la palabra carne y ponga la palabra cuerpo. Y aquel verbo fue hecho cuerpo y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de ¿qué? De verdad. Dios es espíritu. Y él primero tuvo que tomar cuerpo en la palabra y luego tomó cuerpo en lo humano. Pero déjeme que no me quiero adelantar. Para explicarlo un poco más sencillo, usted y yo somos seres espirituales. Voy a volver a repetir eso. Usted y yo somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo. Por eso usted entiende lo humano, porque vive en un cuerpo humano. Si no tuviese su cuerpo, no podría manifestarse, porque nosotros somos seres tripartitos, estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Lo que yo veo es su cuerpo, pero usted es una persona espiritual. Por eso usted dice mi cara, mi pierna, mis manos, mis ojos. Lo habla. Por eso cuando la persona muere, lo he dicho aquí decenas de veces, la persona muere, entonces la palabra muerte derivado del griego es separación. Usted se separa de su cuerpo, deja su cuerpo. Y Eclesiastés dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto, o sea, separado. Lo que le da vida a su cuerpo no es su cerebro ni su corazón, es usted. El día que usted salga de su cuerpo, ese cuerpo quedará inerte, porque lo que le da vida a su cuerpo es usted, o sea, el espíritu. ¿Me entendieron? Si no, traigo un tablero para la otra semana. Ahora, por eso nosotros somos seres espirituales que tenemos ¿qué? Ay, Dios mío. Somos seres espirituales que tenemos ¿qué? Cuerpo.
tenemos cuerpo. Por eso en una ocasión Jesús dijo, no tengo ahí el texto, pero eso es fácil entenderlo. Jesús dijo, la carne, por ahí hay gente espiritual que lee la Biblia, la carne para nada aprovecha. Cuando habla de carne no habla del bofe o de la chunchulla que venden allí en la carnicería, habla del cuerpo. ¿Sí? El cuerpo para nada aprovecha. Dijo, las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. ¿Ve? Entonces, a pesar de que somos seres espirituales, nos manifestamos en un mundo material porque tenemos ¿qué? Cuerpo. Ahí tenlo en cuenta eso. Ahora, para profundizar un poco más, miremos cómo Dios, que Dios es ¿qué? Ay Dios, por aquí. Hágame quedar más liberado. Dios es ¿qué? Espíritu. La Biblia dice, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Ahora, un espíritu puede manifestarse en un mundo material. No puede, a menos que no tenga un ¿qué? Cuerpo, correcto. A menos que no tenga un cuerpo para poder entender. ¿Se acuerdan en la historia del Gadareno? Ese hombre estaba poseído por demonios. Los demonios se manifestaban a través de ese hombre. No sé cómo cabían más de 6,000 demonios o 4,000 demonios ahí. Y cuando Jesús los iba a echar fuera, dijo, no, envíanos a los cerdos. O sea, queremos entrar a un cuerpo, aunque sea el de un animal, pero queremos entrar a un cuerpo. Y Jesús le dio permiso y entraron al cuerpo y mataron los chanchos. Porque el diablo no viene sino para matar, hurtar. Porque ellos no podrían manifestarse a menos que no tuvieran, los demonios que son espíritus caídos, tuvieran un ¿qué? Cuerpo, correcto. Ahí vamos bien. Ahora, para poder profundizar un poco más, miremos cómo Dios a través de los tiempos, recuerde que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero Dios a través de los tiempos se ha incorporado o ha tomado cuerpo 3 veces. Por eso le dije, pon atención. Ha tomado cuerpo 3 veces. ¿Cómo ha tomado cuerpo? Sí, la primera incorporación de Dios es que, como Él es espíritu, Él se incorporó primero en la palabra. Él se hizo verbo, palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Pero pastor, ¿la palabra es un cuerpo? Sí. La palabra crea. Sí, me estoy haciendo entender. La palabra crea. Él tomó, él se manifestó a través de la palabra, tomó cuerpo en la palabra. A ver, ¿cómo explico eso? Eso sucedió hace aproximadamente unos 5,000, 4,000 años antes de que usted y yo existiésemos, desde luego. Cuando usted mira Génesis, voy a verlo rápidamente, Génesis 1:3, mira cómo dice, los de allí ayúdenme por favor. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. O sea, la palabra, Dios tuvo que encarnarse en la palabra y dijo, sea la luz. El verbo, la palabra. Ahora, ¿quién fue el que se encarnó en la palabra? Sí, pero ¿quién? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién fue? No fue el Padre, no, señores. Fue Cristo. Cristo tomó forma en la palabra. O sea, el creador. Ahorita lo voy a llevar, presta atención. Y dijo, Dios sea la luz. Ahora mire lo que dice el verso 6. El verso 6, rápidamente por favor. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Sigamos, ahora mira el verso 9. El verso 9, rápidamente. Después dijo Dios, produzca la tierra. Produzca. Ahora mira lo que dice el verso 11. Rápidamente, el verso 11 dice, después dijo Dios, estaba bien en el 11. Después dijo Dios, produzca en la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Ahora mira el 14. El 14, por favor.
Dijo Dios, haya lumbrera. Hay otros textos, es el verso 20, para que tome nota, el verso 24. No los voy a citar porque me extiendo mucho. ¿A dónde los quiero llevar? Cuando ves ahí, en la recreación de lo que Dios hace, entonces Dios dijo, aparezca. Habló Dios y dijo Dios. Dios tomó forma en la palabra. Dios tomó forma en la palabra. No alcanzo a entender, pastor. A ver si con este texto usted se le aclara un poco más. Juan capítulo 1, verso 1. Mira, a ver. En el principio, ahora sí, era el verbo. ¿El verbo qué es? La palabra. Verbo, palabra. Verbo, palabra. En el principio. ¿Cuál es el principio? Atrás. En el principio era el verbo. Y el verbo era ¿con quién? Ahora dice, ¿a quién se refiere? El principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Cuál Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el verbo? Pues el verbo es Dios. Pero ¿a quién se refiere de Dios? Al Padre. Si me estoy haciendo entender, se refiere al Padre. Entonces dice, ¿qué pasó con el texto? ¿Qué pasó? En el principio, déjame ahí por favor el texto. En el principio era el verbo. ¿Qué pasó con el verbo? Y el verbo era con Dios, o sea, con el Padre. Y el verbo, ¿quién era? Sí, en el principio era el verbo, la palabra encarnada. Y el verbo era con Dios, pero el mismo verbo era ¿qué? Dios. Aleluya. O sea, que Dios es espíritu. El Padre sigue siendo espíritu y los que le adoran en espíritu. Antes de que Él fuera la palabra, el verbo, todo era espíritu. El Padre espíritu, el Hijo espíritu, el Espíritu Santo por su consiguiente espíritu. Pero luego dice, en el principio era el verbo, se toma la palabra, que es la que dice, y sea la luz, y fue la luz. Produzca hierba, y se hizo. Entonces se volvió la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. O sea, el verbo se hizo ¿qué? Cuerpo. Se hizo palabra. Tomó cuerpo en la palabra. Por eso es que la fe, la confesión y la palabra, que es el tema, actúan juntos. Tanto la fe, la confesión y la palabra. Hebreos 11:3, ¿qué es lo que dice? Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido ¿qué? El universo. ¿Por qué? Por la palabra, el verbo. Por la palabra, el verbo. ¿Y quién era el verbo? Cristo, sí, pero ¿quién era el verbo? Dios, desde luego, pero ¿en Padre, Hijo o Espíritu? Ay, Dios. ¿Quién era el verbo? El Hijo, correcto. Ay, Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Recuerde, la palabra es por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Por eso mira lo que dice el Salmo 33:6. Mira lo que dice el verso. El Salmo 33:6. Sí, por favor. Salmo, si me ayudan allí arriba, por favor, lo más rápido. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Por qué? ¿Qué fue hecho? Por la palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por aliento de su boca. Ahora mire el verso 9 de ese mismo capítulo. Mire cómo reza. Porque Él dijo y fue ¿qué? Hecho. Él mandó y existió. ¿Alguien puede dar un aplauso a la gloria de Dios? Vamos. Esa fue la primera incorporación en la palabra. Se incorporó en la palabra. Pero eso fue Cristo. Recuerde, es Cristo. Ahora, la segunda incorporación de Dios ocurrió hace aproximadamente más de 2000 años. Y esa
incorporación sucedió con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se humanó. Ya no es la palabra, porque al comienzo fue la palabra. La que actuó fue la palabra, y Cristo era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Ahora, pero Cristo ahora quiere manifestarse al mundo. Y dijimos que un espíritu no se puede manifestar. Tiene que tener ¿qué? Cuerpo. Si estamos claros en eso, tiene que tener cuerpo. Entonces Cristo no podía venir en su gloria, como es Él, en su gloria, porque acaba con todo, porque Él es demasiado santo para venir a un mundo tan corrupto y pecador. Entonces lo que hace es que toma ¿qué? Cuerpo. El Hijo toma cuerpo. Ocurrió hace 2000 años, y es que Él toma cuerpo, se hace humano. De nuevo mire Juan 1:14, mira lo que dice, ya lo viste, pero míralo de nuevo. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, cuerpo, y habitó entre ¿qué? Nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Billy Graham estaba con uno de sus nietos, y el nieto le dijo: abuelo, yo quisiera hablar con las hormigas. Estaban en el campo, acampando en cierto lugar de los Estados Unidos con la familia. Y el nieto le dijo, cuando vio un nido de hormigas, dijo: yo quisiera hablar con las hormigas, quisiera entender las hormigas y quisiera comprender las hormigas. ¿Cómo hago, abuelo? Y Billy Graham le dijo: ay, amor, tendrías que convertirse en hormiga y ser una hormiga para entender la hormiga. Entonces fue lo que Cristo hizo para nosotros poder entender la redención, no que Él no nos comprenda, más bien nosotros a Él. Entonces Cristo tomó cuerpo, aleluya, tomó cuerpo y vino y se hizo hombre como nosotros y como ustedes. Por eso mira lo que dice Juan 1:18, mira lo que dice: a Dios nadie le vio jamás, o sea, al Padre. A Dios nadie le vio jamás, al Padre, mas el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado ¿a qué? A conocer. ¿Se acuerda cuando Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos a quién? Al Padre. ¿Y qué le dijo Felipe? ¿Qué le dijo, perdón, Jesús? Felipe, por favor, ¿en qué país vivimos? No, eso lo estoy diciendo yo, no decía así la Biblia. ¿En qué país vivimos? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Es por eso, vuélvame al texto, por favor, que estaba leyendo. Por eso ese texto dice: a Dios nadie le vio jamás. Nadie puede ver a Dios, nadie lo puede ver. El único que se ha manifestado, cuando usted ve en el Antiguo Testamento que hay una manifestación del Altísimo, no es del Padre, es del Hijo. Es del Hijo en el Antiguo Testamento. Entonces dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Ahora mire lo que dice Juan 1:10. Juan 1:10. En el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Ay, Dios, por aquí que son más espirituales. En el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Cristo. Cristo, que había tomado ¿qué? Cuerpo, porque Dios es ¿qué? Espíritu. En el mundo estaba. Oiga bien esto. Y el mundo por él, y cuando habla por él, entonces ¿quién hizo el mundo? ¿El Padre o el Hijo? Pues Dios en ti, pero quien hizo el mundo fue el Hijo. La palabra. No me diga que no han entendido, porque renuncio. Por eso le dije que prestara atención. Porque, a ver, vuelvo a ver cómo. En el mundo estaba Cristo, y el mundo por él fue hecho. ¿Se acuerda que en Génesis, qué fue lo que dije? Sea la luz, y fue la luz. Produzca la hierba verde. ¿Quién era la palabra? Cristo.
Cristo era la palabra, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo, y cuando habla del mundo, no está hablando de montañas, ni de quebradas, ni riachuelos, está hablando de personas. El mundo, o sea, la gente no le conoció, pero Él fue el que hizo todo. Entonces Él se humanó, Jesucristo se humanó, o sea, el verbo se hizo ¿qué? Carne, tomó ¿qué? Cuerpo. ¿Y cuál era el verbo? El verbo era, en el principio era el verbo. Cambiemos el verbo para que ver si lo coge mejor. En el principio era a ver, por aquí. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Aleluya, aleluya. ¿Alguien me puede entender? Oh, gloria. Voy aquí. Ahora, hablamos que la primera incorporación fue en la ¿qué? No me hagan quedar mal. A ustedes los veo como muy callados. La primera incorporación, ¿dónde fue? En la palabra. En el principio era el verbo. La segunda incorporación de Dios fue en el ¿qué? En el cuerpo humano, tomando cuerpo humano. Ese verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, la tercera incorporación, esa me parece espectacular. Y la tercera incorporación de Dios es la más gloriosa, toda, pero esa nos concierne muy directamente a nosotros. A nosotros. Y la tercera incorporación es cuando Él se incorporó en el cuerpo que es la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. ¡Wow! Pero todavía no aplauda. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas, está hablando del Padre, bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Pasa el otro texto. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que ahora, ¿dónde está Cristo manifestado, el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde se hace activo el cuerpo de Cristo? Está ahí, está allá, y también está allá y está ahí. Ahí está el cuerpo de Cristo. Aleluya. Ahora, y como Cristo es la cabeza, como Cristo, a ver, y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Él, óigame bien, y Él, y solo Él es la cabeza de ese cuerpo. No me entendieron. Dije que Cristo, el cuerpo de Cristo ahora es la iglesia, pero Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y hay una sola cabeza. No es Pedro la cabeza, no es María la cabeza, no es el Papa Francisco la cabeza, no es el cardenal tal la cabeza, no es el párroco tal, no es el apóstol tal, no es el pastor tal. La cabeza solo es Jesucristo. Él es la cabeza y usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Ahora, ustedes saben que humanamente hablando, de todo, ¿qué es lo que controla el cuerpo? La cabeza. Es la cabeza. Usted va a hablar, usted primero piensa y después habla. Por eso alguien dijo: si va a hablar, conecta el cerebro, porque es de la cabeza donde sale todo. Yo voy a dar un paso, es algo aquí muy en mi cerebro que dé un paso. Cuando mi cerebro es afectado, por decir, la gente que lamentablemente ha tenido un derrame y afecta a la mitad de su cerebro, por eso, sin que no estoy ridiculizando, por favor, aclaro eso. Entonces la persona anda así o anda así. ¿Por qué anda así? Porque la mitad del cerebro no está funcionando y ella es la que le dice ande correctamente, entonces no puede andar. ¿Por qué? Porque hay un problema en el cerebro. Él anda bien con esta parte, pero esta parte está andando así. ¿Por qué? Porque fue afectado el cerebro.
Su cabeza, parte de su cabeza fue afectada. Entonces, ¿qué es la bendición de que Cristo sea la cabeza de la iglesia? ¿Sabe cuál es la bendición? Que la cabeza es la que coordina. Sí, la cabeza es la que me dice: Jaime, señor, atención, firme, con compás, mar. 1, 2, 3, 4. Es la cabeza. Pero ¿qué tal que la cabeza dijera: con compás, mar? ¿Qué? Hay algo en la cabeza que no funciona. Entonces la cabeza es la que coordina. La cabeza es la que dirige. La cabeza es la que controla. ¿Ve? Cuando alguien empieza, bueno, creo que todos en algún momento llegamos a temblequear, ¿verdad? ¿Por qué? No te gastamos. Entonces ya se aflojan algunas tuercas. ¿Qué pasó? Algo aquí ya no está muy ajustado. ¿Por qué? Porque la cabeza es la que controla. La cabeza es la que gobierna. La cabeza es la que sostiene. La cabeza es la que armoniza, la que manda. Y la cabeza es la que administra todo el cuerpo. Todo el cuerpo, señores. Ahora, por eso es que cuando Cristo no es la cabeza de una organización llamada espiritual o de una iglesia, entonces, óigame bien porque eso es importante. Entonces sus líderes, cuando Cristo no es la cabeza, tratarán de manipular a la gente que gobiernan o supuestamente, comillas, pastorean. Entonces la tratan de manejar con dogmas. El dogma tal. Y usted no puede violar el dogma, porque como Cristo no es la cabeza, tienen que manipular a la gente con dogmas. Este es el dogma de esta misión, el dogma. El dogma. Y no es el dogma, es la palabra la que nos debe llevar. Lo otro son normas, deben haber normas, es verdad, debe haber disciplina. Pero cuando hay normas que se salen de la palabra, eso se llama control mental, porque Cristo no es la cabeza. Por eso la Escritura dice: están libres con la libertad que Cristo os hizo libres. Ahora, esa gente que donde Cristo no es la cabeza, sino manda la organización, o manda un pacorroco, o manda ese supuesto líder, entonces infunden son miedos. U otra cosa, a la gente le están hablando de juicio, y si no lo hace, juicio viene y juicio va, y la mano de Dios va a estar con usted. Y la mano, entonces la gente vive esa atemorizada. Si yo no ando así, uy, Dios me va a matar, uy, me va a venir un cáncer, uy, no sé qué. Entonces es cuando la gente manipula a través de juicios, de miedos o de falsas profecías. Que rica la mantequilla, hurra la burra. Y que así dice Dios, cuando Dios no ha dicho nada. Y tratan de que la gente sea manipulada a través de falsas profecías que Dios me dijo que le dijera. Y la gente es manipulada por el terror cuando Cristo no es la cabeza. Pero cuando Cristo es la cabeza, entonces Él te lleva de menos a más, de más a mejor, de mejor a excelente y de excelente a glorioso. Eso es cuando Cristo es la cabeza. Alguien que dé un aplauso al Rey. Voy a comenzar a finalizar. Regálame algo de piano. Por eso es que lo que la iglesia necesita hoy para crecer, fortalecerse, ¿dónde está la iglesia? Estoy diciendo que por eso lo que la iglesia hoy necesita para crecer, fortalecerse y desarrollarse es una iglesia que tenga 3 cosas elementales. Y estoy cerrando. Número 1, que crea a la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios, este sagrado libro que yo tengo aquí, este sagrado libro dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Es qué? Viva y eficaz. Más penetrante que toda espada. Tienes que creer. Muchos de ustedes no tienen un tesoro ahí, ni lo leen siquiera.
Es más importante las redes sociales que la palabra. Error garrafal. Error garrafal. Jesús dijo: escudriñar, ¿qué? Las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis, ¿qué? La vida eterna. Porque es que la palabra, y ellas son las que dan testimonio. La palabra es viva. Hebreos lo dice, pero la realidad también es viva. Ese libro no es cualquier libro. Ahí está su pasaporte al cielo. Ahí está un cheque al portador para su bendición material. Y ahí está el mejor pedagogo, consejero familiar y el mejor maestro para tener una familia feliz. Está ahí en este sagrado libro, la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, número 2, si algo que usted tiene que entender para que la iglesia se fortalezca, crezca y se desarrolle, número 1 es que crea la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Número 2, que sea una iglesia de fe. Hay algunos que no tienen ni fe, ni fu, ni fi, ni fa, ni nada. Pero que sea una iglesia de fe. Romanos 1:17, mira lo que dice, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. ¿Es? Palabra y fe. Palabra y fe. O sea que la iglesia debe vivir, una iglesia que viva por fe, que ande por fe, que se proyecte por fe, que visione por fe y que haga cosas grandes por la fe. Aleluya. Y número 3, una iglesia que confiese la palabra de Dios a pesar de que usted confiese vida, aunque te sientas medio muerto. Que puedas decir cuando estés en una situación crítica, derribado, pero no destruido. Que puedas decir: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y que puedas decir: ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Proverbios 18:21 dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que usted hable. Por eso el tema es la fe, la confesión y la palabra. Si usted los entremezcla, usted va a ser dinamita pura. Va a ser un carbón encendido que el diablo no va a poder coger tan fácilmente, porque está prendido. Cierro. Si quieres vivir victoriosamente, tendrás que confesar, o sea, llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué cree que estamos en este proyecto tan magno que tenemos ahora? Con recursos tan irrisorios, humanamente hablando. Porque estamos llamando las cosas que son imposibles, las estamos llamando posibles. Porque creemos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Aleluya. Romanos 4:17, mira lo que dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Cierro diciendo: Lázaro había muerto. Y Jesús le dijo a María: tu hermano vivirá. Ella dijo: sí, yo sé que vivirá. Ella tenía fe para la resurrección de los muertos. O sea, todavía no había llegado ese tiempo. Dijo: yo sé que resucitará en el día posterior. Y Jesús le dijo: yo soy.
la resurrección y yo soy. O sea, yo soy la palabra, yo soy la vida. Aleluya. Aquí está el todo, usted no necesita otra cosa. Aquí está el todo, aquí está el que resucita. Aquí está el que yo soy, la resurrección, y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Cuando la mujer, la hija de Jairo, había muerto, Jesús dijo: ella no está muerta. ¿Ella qué? Duerme. Para la gente estaba muerto, y realmente estaba muerto. Sí, estaba muertita, muertita. Pero para Jesús no solamente dormía, porque para Él el dormir de la eternidad o el dormir temporal de la noche para Dios es igual. Pues Él es y únicamente es la vida. Aleluya. Jesús es la vida para el ser humano. Aquí hay, creo que 2 o 3 personas que necesitan hoy la presencia de Dios en sus vidas. Quizás este tema no alcanzaste a entenderlo bien, pero te voy a hablar 2 o 3 cosas sencillas. Ya he terminado el mensaje que era para la iglesia, pero creo que hay un amigo, una amiga aquí que ha venido en esta mañana. Usted madrugó y dice: ¿yo por qué madrugué venir a una iglesia? ¿Sabe por qué madrugó para estar aquí? Porque Dios tiene un plan contigo. Porque el Dios del cielo está interesado en su vida, amigo, amiga. Y usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios lo ha traído o la ha traído. Por eso Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay un milagro espiritual que puede ocurrir en sus vidas, y es que usted hoy puede ser perdonado de su pecado, puede usted ser libre de su pecado y puede tener paz en su corazón. Por favor, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Quiero hacer una breve invitación. No sé si hay un amigo, pero siento que hay 1 o 2 amigos aquí que hoy nos visitan. Si hay un amigo, una amiga que hoy se quisiera acercar a Dios, ustedes saben, no hablo para hermanos, hablo para los amigos que nos visitan. Si hubiera un amigo, una amiga que hoy se quiere acercar a Dios, yo quiero ayudarle con una oración. ¿Y cuál es la oración? Quiero hacer una oración por usted, por la salvación de su alma y el perdón de sus muchos o pocos pecados. Si hay un amigo o una amiga que se quiere acercar a Dios y desea esta oración por salvación del alma y perdón del pecado, allí donde usted se encuentra, si desea esa oración, indíquemelo levantando su mano. Si hay alguien en esta mañana, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Esa mano que se levanta, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Allí hay otra persona, Dios le bendiga. Allá veo otra persona, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Allí veo otras personas. Allí veo otra persona, Dios le bendiga. En el mezanine veo 1, 2, 3, 4 personas en el mezanine. Allí veo otra persona que levanta su mano. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ora por mí, necesito acercarme hoy a Dios? Allá veo otras manos que se levantan, Dios le bendiga. Allí veo otra vida que levanta su mano. Ok, voy a orar por ustedes. Ustedes, los que levantaron su mano, vuelva a levantarla bien alta, quiero verla, por favor. Quiero ver esa mano que levantaron. Ok, ¿les puedo pedir un segundo favor? Póngase de pie ahí donde están. Solo ustedes, los que levantaron la mano, pónganse de pie allí donde están. Gracias, 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 muy amables. Gracias, gracias, gracias. No, manténganse de pie, manténganse de pie. Les puedo pedir un último favor, si hay alguno here que me ayuda aquí con el púlpito. Les puedo pedir un favor a ustedes, los que se pusieron de pie. Vengan aquí al frente, quiero orar personalmente por ustedes. No les debe dar pena porque les estoy invitando a un altar. Gracias por esas personas que vienen desde atrás. Gracias, gracias. Quiero que demos un aplauso a Dios por ella, pero un aplauso que valga la pena, por favor. Dios les bendiga, Dios les bendiga. A las personas que vienen atrás, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga.
Qué bueno que vienen. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por venir. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más? Siento en mi corazón como que hay una persona que debe estar aquí. No ha pasado. No quiero forzarle, pero debes venir. Del mezanine vienen algunas personas, pero hay alguien aquí en este salón, en estos salones, que debe pasar aquí. No ha pasado. Quiero dar medio minuto de oportunidad para que venga y pase. Ok, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien. Eso es. Qué bueno que haya venido. Gracias. Felicitaciones por estar aquí en este altar. Lo que ustedes están haciendo, yo lo hice hace más de 40 años. César, el hermano que interpretó estas canciones, igual hace muchos años lo hizo. Ha envejecido en esto. Comenzaron como ustedes, pasando a un altar diciéndole: Señor, te necesitamos. Voy a pedirles que pongan su mano, una de sus manos, en el corazón. La otra mano levántenla al cielo, por favor. Y repitan esta oración en voz alta. Es la oración del penitente. Digan conmigo en voz alta: Padre mío, en esta mañana me acerco a ti. Reconozco que en muchas ocasiones he pecado contra ti. He cometido errores, faltas y equivocaciones. Limpia mi corazón. Quita de mí toda mancha, toda suciedad, toda iniquidad. Ven a mi corazón y quita de mí todo aquello con que yo te he ofendido. Perdóname, límpiame, transfórmame y dame una nueva vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continúen así. La iglesia se va a poner de pie y va a levantar las manos hacia ustedes y vamos a hacer una oración. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, por cada persona que está en este altar. Pedimos, Señor, que les perdones, que les limpies, que les transformes, que cambies sus vidas, que les des a partir de hoy una vida transformada, cambiada, limpia por el poder de tu palabra, Señor. Dales un nuevo corazón. Haz que el día de hoy sientan que tú eres real en sus vidas. Llénales de tu presencia, llénales de tu poder, llénales de tu gracia, de tu unción, y haz que tu espíritu venga sobre ellos, venga sobre ellas. Manifiéstate y haz que tu gracia sea depositada en sus corazones. Que tu presencia venga, Señor, tal como tú eres, sobre sus vidas. Bendíceles, transfórmales, cámbiales y dales una nueva vida a partir de hoy. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por la vida de ellos y de ellas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigo esta vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Dios.